Hola, buenos días. Hoy vamos a ver ficheros de texto. Un fichero es un archivo que se guarda en el disco duro donde normalmente almacenamos datos. Podéis imaginaros una estación meteorológica en el cual se van guardando los datos de todos los sensores durante varias semanas. Ese archivo luego se puede abrir por otro sistema, por un programa y estudiar lo que ha pasado durante esa semana. Muy bien, hay dos tipos de ficheros. Los primeros son ficheros de texto. La información va codificada en caracteres, con lo cual cuando nosotros abrimos ese fichero con un editor de textos normal podemos leerlo. Y luego hay otros ficheros que son los ficheros binarios, en el cual la información va codificada de la manera más óptima posible y no lo puede entender un editor de textos normal. Muy bien. Para manejar los ficheros vamos a usar las funciones definidas en la librería stdio, Standard Input Output, y generalmente todas las funciones tendrán la letra F al principio. Encontraremos funciones como fopen, fclose, fscanf, fput, fprintf. Muy bien. El procedimiento normal cuando nosotros manejamos ficheros es crear un puntero de tipo file asterisco, ¿vale? Un puntero a una variable de tipo file, y luego abrir ese fichero, ya bien sea para lectura, para escritura o lo que queramos, operar con él y después al final cerrar el fichero. Muy bien. Lo primero que necesitamos es ese puntero a ese tipo, al tipo file. Muy bien. Ese tipo contiene el nombre del fichero, el modo en el que está abierto, muchas otras cosas, y entre ellas tiene un puntero que marca el punto hasta donde se ha leído o hasta donde se ha escrito, ¿vale? Cuando a medida que tú vas leyendo, ese puntero va avanzando y va marcando lo último que se ha leído. Lo mismo cuando se escribe. Ese puntero va avanzando y apunta al último lugar donde se ha escrito. Para abrir o crear ficheros usamos la función fopen, le pasamos el nombre del fichero que queremos abrir y el tipo. El tipo, ¿cómo lo vamos a abrir? Lo podemos abrir para leer, lo podemos abrir para escribir, para agregar más información al final. Hay muchas maneras, aquí tenéis una tabla con todas las maneras que hay para abrir un fichero. Muy bien. Cuando ya hemos terminado de usar ese fichero tenemos que cerrarlo. Y para cerrarlo solo hay que poner fclose y pasarle el puntero de ese fichero. Ya está. ¿Vale? Para leer, para escribir en el fichero tenemos varias opciones. Podemos escribir carácter a carácter con fileputchar, fputc. Podemos escribir un string entero con fileputstring, fputs. O podemos escribir con formato, con fileprintformatted, fprintf. Fprintf se usa de la manera exactamente igual que el printf, solo que en vez de escribir en el monitor, escribe en un fichero. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo en el que se ven las tres maneras de escribir en un fichero. Si vamos al código, lo primero que vemos es fopen, se abre el fichero, el nombre del fichero y el modo, es decir, el modo escritura. Si ese puntero no es null, eso quiere decir que sea abierto de manera correcta, lo que vamos a hacer es, lo primero, un fputs, vamos a escribir una cadena, después un fprintf, vamos a escribir con formato, vamos a escribir en el fichero día, mes, año y una segunda cadena, siguiendo el formato que está escrito. Y la tercera opción que vemos en el código es que vamos a escribir carácter a carácter con un for y fputc. Y cuando hayamos terminado, lo que hacemos es cerrar el fichero con un fclose. Muy bien. Existen varias funciones para leer ficheros de texto. Tenemos filegetchar, que lo que hace es leer un único carácter, filegetstring,
lee una cadena de caracteres, y fscanf, que lo que hace es leer de ese fichero con formato. Muy bien, y aquí vemos un ejemplo en el que vamos a leer de esas tres maneras. Lo primero que se hace es un fopen con el nombre del fichero en el modo, en este caso R, lectura. Se comprueba que ese fichero se ha abierto correctamente, es decir, no es null, ese puntero no es null. Y lo siguiente que vamos a hacer es un fgetS, es decir, vamos a leer una cadena. Vale. Después vamos a hacer un fscanf, vamos a leer del fichero con un formato dado, esperando encontrar un día, un guión, el mes, otro guión y el año. Y después la última manera es que vamos a coger carácter a carácter con un while hasta que encontremos el end of file, es decir, el carácter que marca el final del fichero. Y al final de todos hacemos un fclose con el puntero de ese fichero. Muy bien. Aparte de estas funciones para leer y escribir, tenemos otras que generalmente se usan con ficheros binarios, pero en este caso también se pueden escribir, se pueden usar con ficheros de texto. Y estas son fwrite y fread, que se usan para leer y para escribir array de datos. Se les da el puntero con el fichero, el tamaño de cada uno de los elementos del array y el número de elementos de ese array. Muy bien. Finalmente, también tenemos otras funciones para manejar ficheros. fEndOfFile, FileEndOfFile, que te dice si se ha llegado al final del fichero. ¿Vale? Rewind lo que hace es volver el puntero que te dice por dónde vas leyendo o escribiendo dentro del fichero, lo devuelve al principio. Ftel te dice cuántos bytes hay desde el principio hasta la posición en la que estás. Es decir, te devuelve la posición actual del fichero, teniendo en cuenta que como estamos hablando de caracteres, cada carácter es un byte. Y fseek lo que hace es cambiar de posición ese puntero. Tú le puedes dar un offset y decirle que ese offset empiece desde el comienzo del fichero, desde la posición actual o desde el final del fichero. Vamos a ver un ejemplo para clarificar esto. En este ejemplo abrimos el fichero de modo lectura, hacemos un fseek en el cual nos desplazamos 0 desde el final del fichero, es decir, nos movemos al final del fichero y preguntamos con ftl en qué posición estamos, es decir, cuántos bytes hay desde la posición inicial hasta el final, y después hacemos un rewind del fichero para poner el puntero al principio del fichero. Con eso sabemos el tamaño de ese fichero. Reservamos memoria con un malloc, reservamos memoria dinámica lo suficientemente grande como para almacenar todos los datos del fichero, y después leemos. Con fread le decimos lo primero que lo que leamos lo vamos a guardar en ese buffer que acabamos de crear, en esa memoria dinámica. Después le decimos que queremos leer el tamaño del fichero, es decir, lo vamos a leer entero una sola vez, ¿vale? Porque esto fread está diseñado para leer arrays. En este caso estamos usándolo de una manera poco habitual, diciéndole que vamos a leer un elemento del tamaño igual a todo el tamaño del fichero, y después le damos el fichero que queremos leer, y para acabar decimos que en la última posición ponga el contrabarra 0, es decir, el fin de cadena. Con lo cual en nuestro buffer tendríamos una sola cadena en la cual tenemos todo el contenido del fichero, y luego podemos imprimir esa cadena y para finalizar cerramos el fichero. Muy bien. Hasta aquí ficheros de texto. Espero que os haya gustado este vídeo. El siguiente vídeo será de cómo usar todos estos conocimientos en un ejemplo, ¿vale? Haremos
un ejemplo para leer, escribir y movernos por dentro de un fichero. Muchas gracias y espero que os haya gustado.